de su vida útil. Las estructuras normalmente tienen una vida útil. La vida útil puede ser 20 años, 30 años, 40 años. Yo en estos días me puse a pensar si realmente, o sea, aquí en Colombia, prácticamente en todos los países, es muy raro el país que se ponga en eso. De pronto Estados Unidos o la potencia. Pero, ¿quién me dice aquí en Sincelejo, los que son de Sincelejo o de su pueblo donde estén, si conoce el edificio más o que ustedes sepan? ¿Quién me dice algo? ¿Y cuántos años creen que tiene? De la caja grande, ¿vale? ¿Cuántos años puede tener? ¿Cuál? Lo que estás diciendo. Nosotros, como unos 20 años. No. Te digo que como unos 40. Sí. Puede tener por ahí. Si no. Es más, hay edificios más antiguos. Ustedes saben dónde queda el Palacio de la Pantaleta, ¿cierto? Bueno, el del centro. Sí, profe, el que queda ahí en el Parque Santander. Correcto. ¿Cuántos años? Ustedes no se han dado cuenta que ustedes van a esos edificios de lejos y ven allá arribita, dicen los años, el año que se construyó. Sí, hay como... Es más, no sé, vamos a ver. Vamos a ver lo que estoy mostrando aquí. Sí, bro. Sí. Google Maps. A ver. Profe, en mi pueblo las casas más viejas, bueno, los edificios, bueno, las casas de 2 pisos pues, son de madera, están hechas en madera, de 2 pisos. Todo tiempo. No sé, como 40 años. Profe, acá la alcaldía de mi pueblo, por así es, como 50, 60 años. Pero, o sea, la han reconstruido varias veces, pero mejor de todas la reconstruido sobre por la primera base. tiene que colocar donde dice ruta. ¿Dónde dice ruta? Yo izquierda, el Palacio de la Pantaleta. Sale sitio. Ah, acá. Sitio web y ruta. Listo. Ah, tiene mi computador. Mi computador creo que es el... Bueno, vamos a colocar aquí más. Es la... Bueno. Centro. Vamos a ver. Aquí normalmente fijo aquí no sale. Mira que arriba de esto está el año. Pero ese no es. Ese es el que queda. Otra casa. Si no estaba buscando algo para mostrarles a ustedes que pueda aparecer el año, no. Todas estas casas. Directamente Google Maps. Desde ahí busque Google Maps y lo abre y lo busca la dirección. Es que parece que tengo problemas con el acceso del... ¿Por qué? Debe ser porque la cuenta de correo con la que tiene es al profe. Ah, porque es la universidad, aquí está. O sea que me tendría que pasar. Me tendría que pasar por una de Hotmail, será. No, puede ser una de Gmail, pero que no sea la institucional. Bueno. ¿Y alguien tiene un computador? Acá, ninguno.
Sí, profe, yo le puedo compartir. Ah, bueno, vamos a dejar de compartir. Y tú, por favor, comparte y vamos mostrando ahí. Ese es el favor. Sí se logra ver ahí. Pantalla. Ah, no. 1932. Un momentico. ¿Ustedes sí sabían que aparecían esas en los edificios acá sin Cincelejo? No, bro. Solo en ese, profe. No, varios Sí, edificios, no solo en ese, aparecen en varios. Varios están. Y en sus pueblos no sé si aparecen también, no sé. Porque vivan los pueblos. Entonces, hay que mirar. Hay que 1932. Imagínense, ¿cuántos años tiene ese edificio? 90. Baja un momentico para ver qué edificio es ese. 90. Ese es precisamente el de la Pantaleta. Bueno, ese edificio, cuando le hicieron la remodelación, dicen, no sé, me tocaría investigar porque dicen que la remodelaron como debieron remodelarla. ¿Cómo así? Que debieron hacer una reestructuración interna. Y parece que le dejaron fuera la fachada nada más. Tumbaron muchas cosas que no debieron tumbar. Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque patrimonio histórico de Sincelejo. Entonces, así como ese, muchos edificios que pudieron haberle... Apague un momentico el micrófono. Así como este edificio, fácilmente pueden haber varios. No sé si te echas más para abajo. Vas a salir en centro. Exacto. Sigue, que parece que ese también parece que lo arreglaron un poco. Pero los de la esquina creo que no los han arreglado. El de la esquina amarillo ese. En la actualidad todos están arreglados ahí. Entonces más bien búscate uno que no esté arreglado. Otra calle donde no estén arreglados. Allá es que usted estaba, donde queda Audio Star. Ah, bueno, ubícate. En la otra esquina, Gallo. Dale para allá. Ajá. Pero a la derecha, a la izquierda. No, derecho, de la esquina. Ah, derecho. Audio Star. Derecho. En Colombia, sí. Ajá, bueno, ahí antes de doblaban Colombia, ese de la esquina donde usted estaba. Bueno, dale derecho. Ahí. Lo estaba ese, mira, ese no lo han reestructurado. Ah, bueno, miren, y si se puede ver la fecha de pronto. No se alcanza a ver. Sí, 1923, creo, ¿no? Sí, pero Bueno, Antonio era el dueño de ese edificio. Es más, creo que según se entiende, esa era la casa de ellos. Son apellidos que son de aquí, entre comillas, de Sincelejo, porque Sincelejo realmente, cincelejano como tal, no existe. O es muy poco, porque aquí lo que había en casas que eran unas casas que eran de palma, que se quemaron. Estos Fadul son que vinieron de otras partes. Entonces ellos hicieron su edificio, era que antes hicieron su edificio y colocaron sus nombres ahí. Entonces miren, ese tiene coño. 99 años, imagínate. El otro año cumplen 100 años. Ese edificio, no habrá una ley de Colombia que diga que esos edificios
sino a remodelarlos, la multa es de tanto, sino que el Estado se quede con ellos y el Estado los remodela porque es un patrimonio. Debería existir esa norma. Sí, profe, acá en San Pedro hay unas casas de madera que no las pueden ni destruir, ni remodelar, ni nada, que son antiguas. Dicen que son patrimonio. Profe, en Sagún, en el centro, las casas están en madera. Y a Lara con esas casas y tuvo que reconstruir eso en madera. Así es. Entonces, porque esos edificios antiguos como ese no le han prestado atención. O sea, tiene que haber una ley. De pronto nadie se mete con eso y de pronto nadie se pone Aquí en Cincelejo, pues en mi departamento también son muy dejados porque, por ejemplo, en Cartagena hay gente que es dueña de esas propiedades y viven de eso porque meten anualmente como para la sustentación de los objetos y esos que son patrimonio nacional. Ajá. Y les aprueban un presupuesto anual para ellos mantener la vivienda o lo que sea en buen estado. Bueno, para que se fije, o sea que ni si saca plata de su bolsillo. Nada, viven de eso. Y acá entonces nosotros no le prestamos atención a eso. O sea que ese sería un buen proyecto para aquí, para Cincelejo. Es más, estamos en política y hay candidatos y todo eso, deberían proponer ellos o lanzar a la alcaldía, al consejo, o sea, cualquier tipo de político debería prestar atención a eso o cualquier persona normal puede hacer una demanda, tutela, no sé, o mirar a ver cómo se puede solucionar eso. Porque Cincelejo, si se dan cuenta que no le prestan el caso a Cincelejo, no anda caminando así normal y a ver hacia arriba. Pero por lo menos, yo te soy sincero, yo no sabía que ese edificio decía Antonio Fadul o alguien sabía. No, yo pasé varias y nada. Y no saben, uno no se da cuenta, uno la vista la tiene de tal forma de que no la tiene más hacia arriba. Y entonces son el que pueden hacer bonito Cincelejo, que se vea mejor y todo eso. Y como dice el compañero, así como en Cartagena podría ser de esa forma. Entonces reestructurar esos edificios para que se pueda hacer un análisis estructural de eso y hacer una reestructuración y una remodelación, lo que tenga que hacerse para que esos edificios tengan su estética. Profe, pero esos edificios del centro, por lo general, tienen cierto parecido. ¿Sería que serían los mismos arquitectos, los constructores? O de pronto fueron los mismos constructores, sí. Mismos arquitectos, diseñadores. Lo que pasa es que eso, ¿por qué tiene la misma característica? Porque esto era la época republicana. Y así como en Cartagena tiene... Sí, profe, según lo que yo entiendo, esa era la arquitectura colonial. Ajá. O sea, todos creados con una arquitectura colonial, por eso tienen ese parecido. Así es, con su balcón así parecido. Entonces, eso, de una u otra forma. Profe, por ende que se haya visto la película del Encanto, ahí ve la cultura colonial en los edificios. Claro, así es. Bueno, entonces, bueno, ya puedes dejar la diapositiva, por favor, era solamente formarle esa parte, gracias, para que estemos pendientes de nuestras cosas. A veces somos descuidados con lo mismo de nosotros. Entonces yo toqué ese tema, fue por la vida útil. O sea, ese edificio que ustedes ven años, ese edificio ya cumplió su vida útil o sea, que ese edificio necesita hacerle reestructuración. O sea, que si tú eres dueño de un edificio aquí en Cincelejo y ese edificio es un edificio comercial y pasaron 40 años, el edificio no es patrimonio histórico y el gobierno no te da tú arreglarlo, a ti te toca sacar de su bolsillo para poder hacer eso. O sea, según lo que dice el compañero, que me imagino que debe ser, que él ha investigado sobre eso, una persona que de pronto tenga plata puede ponerse a comprar todos esos edificios que son históricos, que de pronto la quiera vender porque
Ajá, hay personas que en una época tuvieron mucho dinero, pero ahora mismo no tienen y de pronto se lo compran a buen precio y se pone a negociar con ellos y vive de eso, ¿cierto? Para que el gobierno por medio de proyectos les dé la plata. Así es, profe, y también, o sea, debe ser así, sí les deben dar cierto presupuesto, porque también cuando hay selvas vírgenes, también estos campesinos que no tocan esas selvas para nada, hay ecosistemas, hay animales y cosas así, también les dan cierto porcentaje para que ellos conserven eso. Así es. Eso es cierto. ¿Quién más tiene que opinar algo? O que sea de su pueblo alguna cosa. ¿Alguien es de acá de Colosón? No, pero te voy allá, profe. ¿Y cómo son allá las casas? La mayoría son de tabla. Inclusive la biblioteca, que está, por cierto, muy bonita, digamos que el nivel arquitectónico es tabla y tiene 3 pisos. Bueno, para que se fijen. Bien. Entonces dice, un aspecto principal está asociado a la determinación de desplazamientos en los puntos de interés de la estructura y a las fuerzas en el interior de dichos elementos. O sea, lo que se está diciendo aquí es esto. Nosotros tenemos, por ejemplo, este pórtico y en este pórtico existen unos nodos. Si nosotros partimos cada uno de los elementos, estos elementos nodos, me quedan unas fuerzas internas que están interviniendo ahí, pero también pueden suceder unos desplazamientos. Tenemos nuestro pórtico de esta forma, de una carga que se puede ser sísmica o viento. Este punto se mueve de aquí hasta acá. O se puede mover de aquí hasta acá, dependiendo cómo sean en este caso los apoyos. Si los apoyos están rígidos así, él se puede de esta forma. O si estos apoyos son flexibles aquí, se de esta forma porque aquí hay una rotación. Y en cambio aquí la rotación sería 0 y empieza a generar rotación a partir de una distancia adecuada aquí. Bueno. Los métodos de análisis matricial de estructuras que se emplean se basan en los principios básicos de equilibrio y de compatibilidad. Todo lo que nosotros manejamos, normalmente lo manejamos con la práctica. Pero en sí, en dinámica estructural, en la universidad no se da ni especializaciones, maestrías y eso, que ya es meterle dinámica, meterle movimiento a los edificios. Pero es válido que se hagan los cálculos con la parte de estática, con equilibrio. Dice, una gran parte pone que la estructura cumple con el principio de linealidad. La linealidad parte de dos hipótesis. Existe una linealidad geométrica y real. La geométrica dice que los movimientos, o sea, los desplazamientos y los giros que se producen son pequeños. O sea, son tan pequeños, por ejemplo, son tan pequeños que la tangente del ángulo es igual al ángulo en radianes. Los desplazamientos son pequeños comparados con las dimensiones geométricas de la estructura, espesor y luz, comparados con la unidad. Bien. Hay del material, es decir, que la relación entre tensiones y deformaciones es elástica y los materiales que cumplen con la ley de Hooke generalizada. Esa es la que uno, por ejemplo, ley de Hooke. Cuando uno hablaba de resortes, de los resortes aquí, de esta forma, uno dice, como esto se comporta como, entonces tenemos una linealidad. También hablamos de esfuerzo de formación unitaria. Esfuerzo de formación, vamos a suponer. Esta curva que uno veía, que es parte lineal, donde uno normalmente hace los cálculos, o se va uno a la parte de fluencia, que también trabaja uno en esta parte, gran porcentaje.
Más que todo se trabaja en fluencia. Pero decimos que nuestro material es elástico, por ejemplo, como el acero en este caso. Si miramos el concreto, es un material frágil. No es elástico. ¿Por qué no es elástico? Porque si ven la curva de esa forma aquí, no tiene fluencia. Si tiene su parte elástica, está aquí en la zona de fluencia. El comportamiento elástico sería este sector que está aquí, pero con cero fluencia. La fluencia es esta que se ve aquí. Aquí se plasma esta fluencia. Los materiales como el concreto son muy frágiles. No tienen este comportamiento que te permite de que se deformen. Sí, que resistan muchas cargas sin grandes deformaciones o fracturas. Bien. Esto es lo que le estaba mostrando yo, de que si uno corta los elementos, fuerzas internas, que son en X, en Z, si estamos en 3D, o en X, en Y, si estamos en 2D, y los momentos en X, en Y, o momento en Z, si estamos simplemente en 2 dimensiones. Aquí en este caso, este pórtico en 2 dimensiones, realmente hay 3. Las fuerzas en X, que son las fuerzas que están, o no digamos las fuerzas en X, porque están en Y, pero digamos las fuerzas locales, cuáles están en el sentido del elemento. Por ejemplo, estas serían en Y. Estas locales están inclinadas. Esta está inclinada y esta estaría en Y también. Y las otras son las fuerzas que están en este sentido. Aquí inclinadas y así. Y el momento, que en este caso todos serían antihorarios. O deberían ser antihorarios. En este caso hay unos que son horarios, pero normalmente se deben trabajar todos antihorarios. Esto es que ante una fuerza, lo que le comentaba, dependiendo de los, existen unos desplazamientos. Aquí se observa mejor. Yo tengo un pórtico de esta forma y le genero una carga tal, o sea, unas cargas verticales unidas con unas horizontales y unas puntuales, y genera que estos puntos se desplacen. Este punto se desplace de aquí hasta acá. Y este punto se desplace de aquí hasta acá. Y haya un giro aquí. Aquí los giros han sido, y después existen unos desplazamientos aquí. Y se puede formar de esta forma. Lógico, esa deformación debe ser una deformación que sea mínima. Que eso está como en zoom ahí para que se vea, se aprecie mejor. Claro. Ella no debe tener algo exagerado, sino es que para que se aprecie la visualidad, para que sea visual. O si tenemos aquí, por ejemplo, ¿sí me escuchan bien? Sí, profe. Bien, gracias. Por ejemplo, este apoyo viene de rodillo. Aquí este apoyo de rodillo. Como él puede moverse en X, simplemente él viene y hace esto. Puede hacer este movimiento aquí. Y este de aquí no se puede mover en X. Pero sí puede girar. Entonces, mire, cómo gira ahí la viga en este punto. Aquí también gira, permite que gire. Aquí te permite que gire. Pero aquí no permite ni girar ni desplazarse. Entonces está aquí. De esta forma aquí, porque esto es un apoyo empotrado. Y estos que están acá son nodos libres que pueden hacer lo que quieran. Desplazarse en X, en Y. Las condiciones iniciales y resultados de un análisis estructural. Lo primero que uno debe tener en cuenta para un análisis estructural, de manera general, el método matricial lo tiene en cuenta, pero todos lo deben tener en cuenta. Todos son métodos de análisis. Sería, primero, determinar la geometría que necesitamos. Y después determinar el material. Al revés, primero determinar el material y después la geometría, o en conjunto, material y geometría. Puede ser. Porque de pronto a ti te dice, yo quiero que este edificio sea de concreto. Ah, bueno, listo, ya tengo las propiedades.
Ya tú tienes definido el concreto qué resistencia tiene o qué resistencia puede tener. Por ejemplo, 21 megapascales, 24.5, 28 megapascales o concretos de ultra resistencia que puede ser mayores de 28 megapascales. Geometría. El arquitecto también te la tiene que dar. ¿Quieres que las columnas sean rectangulares? ¿Quieres que las columnas sean cuadradas? ¿Quieres que las columnas sean circulares? ¿Quieres que sean un cono de pirámide? ¿Quieres que las vigas sean cómo? Un arquitecto te dice a ti, no, yo quiero una viga de concreto que sea circular de sección transversal. Te toca hacerla, ¿cierto? Aunque de pronto tú digas que el comportamiento es mejor que sea de sección cuadrada o rectangular. Entonces, si no, pero es que prácticamente las quiero ver es circular. Lo que pasa es que a ti se te hace más fácil o hacerle más fácil la vida al constructor porque el constructor tiene sus formaletas definidas y todo eso. Mientras que ponerse a hacer una viga circular es más complejo. ¿Alguien ha visto una viga circular? Sí, profe. ¿Dónde? ¿Dónde la... En las fachadas de las casas, en fachadas así, afuera, tienen unas vigas circulares en las fachadas. O sea. Mira, aquí. Estas siguen siendo algo perfiles. Son muy, muy raros que existan, pero el arquitecto quiso, ¿cierto? A las escaleras se utiliza mucho. Bueno. Después de tú tener definido parte de geometría y tu material, tú dices, no, vamos a hacer una estructura. Bueno, arquitecto, yo le puedo hacer ese edificio con sistema porticado, o sea, sistema de columnas y vigas. A mí no me gusta ese sistema. Profe, en la universidad, bueno, no sé cómo se llaman esos bloques. Los bloques que están ahí, hay unos que tienen las columnas circulares. No, pero yo estoy hablando de vigas. Vigas circulares. ¿Tú fuiste que me respondiste? Sí, entonces no, estaba confundido, creía que eran columnas. Yo estaba haciendo mente a ver cuál es el edificio, pero no lo encontraba, sinceramente. Una viga. No, en viga es muy difícil, bueno, muy raro. Edificio Nivel Sucre. O sea, digo que las columnas que son circulares. Sí, es que precisamente esa es la que voy a mostrar. Que es un proyecto nuevo, edificio de ingeniería. Creo que es este, pero no sé. No sé si aquí aparecen las fotos. Aparece. Lo que quería mostrar era lo que él está comentando, pero es de la columna. No. Laboratorio. Y la universidad montó esa. Creo que es laboratorio ingeniería. Laboratorio. Está aquí. Que está de varios colores. Eso es lo que está diciendo el cierto. El portal de la universidad. ¿Sí? ¿En qué parte? ¿En qué parte busco? ¿En qué parte está en el portal?
No sabe. No sé decirle, pero si lo busqué en noticias, sí. Está lejos, que ya eso se inauguró hace rato. Deberían poner hasta los planos, profe, público. Sí. Pronto aquí, como dice él. No. Ustedes saben cuál es el edificio, sí lo conocen, ¿cierto? No sé. Van a estar los laboratorios de, por ejemplo, ustedes cuando estén... Ah, no, y ustedes están viendo esto. Sí, profe, pero esos laboratorios todavía están, todos los laboratorios están donde estaban antes. Eso todavía no lo han habilitado. Supone, según información que me dijeron, de que para este año ese edificio ya dotado y deberían estar funcionando para el otro semestre en algún momento, creo que los laboratorios de zootecnia, alimentos, creo que son los que van a estar ahí, en ese edificio nuevo. Existen unos efectos externos. Los efectos externos pueden ser sismos, vientos, y teniendo ya la estructura. Yo le estaba comentando, la estructura, el arquitecto dijo, no, yo no quiero aporticado, sino que quiero es un sistema dual, un sistema combinado donde los muros estén funcionando ahí sísmicamente. Bueno, ya tú tienes que ponerte de acuerdo con el arquitecto. Tú no puedes decir, no, es que yo el sistema estructural lo tengo que hacer soy yo, porque yo soy el ingeniero, usted dedícase a tal cosa. No, el arquitecto te puede decir, es que a mí no me sirve, como lo estás diciendo, porque tú estás haciendo aquí, colocando unas columnas que a mí no me funcionan de ese tamaño. Yo te estoy diciendo que un muro, porque el muro te ayuda a que reduzcas esa columna. Y igual ese muro yo lo voy a colocar. Entonces, colócamelo estructural. A veces pasa al revés. Tú vienes y para sismos y dices, no, este muro lo tengo que colocar para que me puedan cumplir el sismo. Y fijo, el arquitecto te dice, no, es que ese muro no te lo puedo dejar poner porque ahí quiero colocar es un vidrio, así como en el bloque administrativo, que es puro vidrio, la fachada. Entonces dice, no me vas a dañar la fachada. Entonces te toca buscar una donde no perjudique a esto. Bueno, pero si yo te coloco el muro aquí, un ejemplo en este punto, ¿tú me lo permites? Bueno, sí. Yo creo que aquí ese sí se veía el bloque de la universidad, el bloque administrativo. Cuando uno busca algo, no sale. Si lo busqué y saliera. Bloque administrativo. El arquitecto dijo, sí lo están viendo, ¿cierto? Sí. El arquitecto dijo, no, señor, yo no quiero aquí, yo quiero puro. No, pero es que yo tengo que poner un muro aquí porque para que eso pueda resistir. Entonces dice, bueno, entonces permítame colocar un muro aquí. Tampoco, yo quiero vidrio en todo esto. Bueno, entonces acá por atrás sí, no hay problema. Allá puedes colocar todo lo que no necesito en la fachada. Entonces ahí tienes que hablar con el arquitecto para que pueda resolver ahí. Vamos a ver si de pronto aquí, que sí que galerías. A ver, son fotos muy viejas. Son fotos viejas. Pero aquí está las nuevas. Profe, pero es muy difícil encontrar en forma circular debido a que lo que van a poner, lo que se va a poner arriba de ellos son bloques en forma, entonces... Sí, pero si el arquitecto lo quiere, aquí están unas circulares, este es el bloque 2, ¿cierto? Esas eran las que yo decía, profesor, eran las que yo decía. Que uno le llamaba
el bloque Z antes, ¿no? X, el bloque X. Que ahora se llama bloque 2. Sí. Esta, Sí, porque está la cosa de las X, de las cruz, como que dicen en la plaza. es que se llama bloque X. Había esta plazoleta, le llamaban plazoleta X, ¿qué? Sí, profe, así le llaman. Hasta ahora me entero. ¿Y por qué se llama plazoleta de la Cruz? Porque si mira, va en el piso tiene la forma. Es la forma. Esta forma de aquí. La del piso, estás diciendo. Sí, profe, abajo se echa hacia a cabo la parte donde están los baños, ahí están una con unas tetas y unas X. Mira, aquí hay columna circular, todas son columnas circulares, pero no hicieron vigas circulares. Aquí lo que hay es elementos circulares, vigas, son unas barandas que hay aquí, circulares. Y aquí todo esto, nada. Pues lo que él dice que se le hace complejo después al constructor, pero si el arquitecto dice eso y te dice, que tienes problema con los muros, bueno, los muros entonces hazlo de tal forma que también los hace circulares, entonces te complica más la vida, ¿cierto? No creas que hay arquitectos que son temáticos. Hay que resolver eso. Acá, yo creo que están circulares, ¿cierto? Este laboratorio de química de física. Ustedes tuvieron esos laboratorios, ¿no? Sí, ahí están los básicos. Sí, y aquí una curva. Pero no. Creo que estos también son circulares. Este es empírico, ¿no? Parece. Es una de la cultura. Ese es lo que queda atrás. Sí. Eso queda atrás. Donde hace, Sí, donde hace de la cuestión de bienestar, música. Bueno, la música, ya sabes. Bienestar, sí, así es. Acá. Mira, esta es una gran columna. Este sí es. ¿Se han ido por allá? Puerta Blanca. Puerta Blanca. Se están haciendo las construcciones y todo. Esto es Puerta Blanca. Pero miren que aquí aparecen los 40 años en la universidad y no aparece ese, lo que estoy yo, pero bueno. Se busca otro día. Bien. Voy a mostrarle eso. Que a veces, esto es lo que dice el arquitecto. De una u otra forma tú puedes decirle, pero ¿por qué no haces esto mejor, constructivamente? Salir muy costoso. Pero si él dice, no es que me diseño y te toca hacerlo. Y si tú no sabes hacerlo o no tienes el programa para hacerlo, entonces haga otro, porque tú no te vas a poner de pronto a dañar de pronto tu hoja de vida por hacer algo que te equivocar. Si sabes hacerlo, hazlo. O si tocas la mano, hazlo. Pero si no, mejor no lo hagas, porque ponerte a inventar en algo que no sabes hacer, que está con mucho riesgo. Bueno, entonces nosotros miramos desplazamientos y miramos fuerzas internas. En este método lo que uno mira son desplazamientos y fuerzas internas. Recuerden la ley de Hooke y la cuestión de los resortes. F igual a K por X. ¿Qué es F? La fuerza. ¿Qué es K? La constante resorte. ¿Qué es X? El desplazamiento. Entonces, fuerza es igual a una constante resorte por el desplazamiento. Todo matricial. F igual a K por X. Es igualito. A diferencia que uno dice F menos K por X. Cuando uno está hablando acá uno habla F igual a K por X. Es lo mismo. Porque estamos en la parte elástica. Hay un concepto que se llama flexibilidad. Miren que nosotros tenemos aquí un elemento que podemos hacerlo de esta forma así, aplicándole torsión o haciendo la parte de flexión. Relación entre los esfuerzos aplicados y los desplazamientos obtenidos. Entonces, si uno hace eso, dependiendo, el sólido, el material, se deforma, pero retorna a su forma original si estás en la parte elástica. Si no estás en la parte elástica, hay una deformación permanente que te queda. Por ejemplo, yo siempre pongo de
de un cauchito. Alguna niña acá del curso que tenga una moña. Ninguna de ustedes tiene una moña ahora mismo. De las compañeras que están en el curso, no. O aquí no hay ninguna niña en el curso. ¿Sí me están escuchando? ¿Mujeres algo? O no hay nadie aquí en el curso, que sí hay, cierto. No, sí hay, profe. Hay como 3 por ahí o 4. Cerrado, no es tanto. Moña de pelo. Sí. Bueno. Tampoco podemos decir que hay hombres que tienen su cola y se ponen eso no es nada malo. Pero a lo que voy es que si tuvieras vamos a hacerlo entonces pensándola, ¿cierto? Ya que en clase digo una estudiante que me presta una moñita y hacemos eso. Entonces lo que hacemos es que las tiramos y las soltamos. Y nos damos cuenta de que ella recupera toda su forma, la recupera. Ahí está en la parte elástica. Pero existen moñas que de pronto llevan 1 año, 2 años, 3 años y ya están deformadas bastante. Tú las estiras y ya no recuperan su forma. ¿Por qué? Porque ya pasaron el elástico. Entonces, esa parte de flexibilidad tiene que ver con eso, de tratar de retornar a su forma original, pero a veces no se puede retornar. Ya queda con una deformación permanente. Los edificios son así, van deformando hasta que llega un punto en que tú dices, oye, pero ese edificio yo lo veo inclinado. Porque es que ya se deformó y no recuperó su forma original. Por un sismo, por un viento, por un movimiento del suelo, por algo. No se recuperó. Rigidez. La medida cualitativa de la resistencia a las deformaciones elásticas y por un material que contempla la capacidad del elemento estructural para soportar esfuerzos sin adquirir grandes deformaciones. O sea, un elemento es más si puede soportar grandes esfuerzos, pero no grandes deformaciones. A veces no es bueno que sea tan rígido. Por eso uno siempre habla, ni tan rígido que se pueda partir y ni tan elástico, mueve para todos los lados. Correctamente, entonces es complicado. Uno siempre tiene que hablar de como algo dúctil, no hablar de muy dúctil porque es un problema y no hablar rígido porque es un problema. Eso pasa hasta, por ejemplo, en las clases. Si uno es un profesor rígido, entonces, bueno, todo el mundo saca 0 y todo el mundo perdido y, mejor dicho, repitiendo, cuartereando, salen de la universidad y todo eso. Pero entonces, si uno es muy flexible, entonces puro 5 y entonces, como es flexible, quieren entrar a clase o quieren mandarse los trabajos, quieren andar. Entonces, no se puede. Y lastimosamente tuvo esas dos cosas. La mayoría de profesores, y díganme ustedes la verdad, creo que eran flexibles. Muy pocos eran rígidos, ¿cierto? No, profe, al contrario, yo tuve profesores que eran profesores rígidos, bien rígidos. Te digo que los parciales salían hasta en 0.1, 0.2. La virtualidad. En la virtualidad. Para que se fije. ¿Y qué dicen otros compañeros? ¿Cómo estuvieron ustedes? Otro que igual que el compañero, también rígido. Un mundo 02, 03. Sí. Bueno, entonces yo como que era el diferente, porque yo ahora antes era más rígido y ahora muy más flexible. Profe, bueno, lo bueno es que no tomas en cuenta la participación de los alumnos ni nada, o sea, el alumno puede participar, pero no lo distinguen y como que no lo tienen en cuenta al final. Exacto, profe, o sea, y no rígido tanto en la forma de calificar ni nada de eso, sino rígido en la forma de cómo dictan sus clases y todo eso, o sea, en clases interactivas, como es con usted, ¿se entiende? Entonces uno le da hasta miedo de hacer una pregunta, porque entonces, no, que tú no sabes y no sé qué, entonces uno baja, uno mejor tienes tenido de todas esas cosas. Pero es ilógico porque el estudiante supone de que va a aprender y si va a aprender puede preguntar lo que quiera.
hace una bobada. No, sí, profe, O profe, pero los profesores dicen eso, exacto. Ay, eso es una bobada, ya eso llaman de las guías o cosas así. No debería. Por ejemplo, usted explica más teoría que otros profesores también. Hace énfasis bastante en las teorías cosas. O ejemplos de la vida real, ingeniero y esas cuestiones. Lo que pasa es que uno tiene que darse cuenta de, en realidad culpa, yo le echo la culpa más a nosotros, los profesores, que a los estudiantes. Si uno se da cuenta que el estudiante se está aburriendo, se está durmiendo o no va a clase, o sea, y en alta posibilidad puede ser para el mismo profesor porque no pone la clase dinámica. Existen excepciones, que hay pelos que son flojos porque no quieren, pero si uno ve la mayoría en la que está el problema no está en ellos, sino está en uno que uno... Eso a mí me pasó la primera vez que yo dicté resistencia, la primera vez hace como 12 años. Entonces yo, la primera vez fue la primera clase. Y yo enseguida me puse ahí la segunda clase y ya la di diferente. Y ya vi el cambio. ¿Por qué? Porque es que la forma de impartir la clase también influye en el estudiante, en cómo ir. Es más, define hasta su vocación. Bueno, yo me fui por el lado de las estructuras porque mis profesores de estructura eran profesores buenos y que explicaban bien con sus ejemplos, cosas. Y entonces yo viví eso. Pero entonces, por el lado, un ejemplo de zootecnia, no me parecieron buenos profesores. Entonces eran más rígidos, que tenía uno que hacía un examen y el examen era prácticamente puro cero porque el profesor quería que uno literalmente, por ejemplo, rigidez. Entonces yo te pregunto de rigidez, suponiendo si esto fuera suelo, pero aquí estructura. Si tú no me llegas a decir puntos y tildes, la definición que está ahí, que es una medida cualitativa, aprenderte eso de memoria, con la coma después del material y todo, te digo que está. Eso no es así. O sea, tú respondió esto, pero te faltó esta coma. Y por esta coma que te faltó, te salió mal la definición. Eso no está bien. Y a mí me pasaba eso. Entonces, yo tenía dificultad con algunos profesores en la universidad porque yo le decía, pero es que yo le estoy diciendo cómo yo interpreto esa definición. Y dígame que está malo. No es que yo le dije a usted que tenía que ser textual del libro de Bowles, por ejemplo. ¿Y ustedes saben cuál es el libro de Bowles? De geotecnia, ¿no? Los que están viendo geotecnia o el libro de... Con ese no trabajamos, profe. ¿Ustedes trabajan, cómo se llama? El clásico de geotecnia, ¿cómo que se llama? ¿Con cuál trabajan? Me olvidó el nombre. ¿Con qué libro están trabajando? ¿O no trabajan con libros? Sí, profe, pero ahora no recuerdo el nombre. ¿Quién se acuerda del nombre? Vamos. ¿Cómo? Es Braham. Hay uno que Con es el Braha. Braha, profe. Sí, es con el Braha. Bueno, el Braha es un libro bueno. Lo más sencillo que el que yo vi en la universidad era este. Juan Vadillo. ¿Ustedes lo conocen? Este es el libro más sencillo de geotecnia. Entonces, con este libro, ustedes querían que dijéramos las cosas textuales como... Entonces, eso se generó un problema. Pero, ajá. Lastimosamente, está en una universidad privada. Ahora que yo, desde hace rato, universidad pública, me doy cuenta, acá los estudiantes se quejan y dicen, o sea, no es quejarse, es decir lo que está pasando. Ante la instancia que sea, profesor, jefe, hasta rector, hasta todas partes van, consejo académico superior, o sea, mandan su solicitud. Allá en una universidad, uno se quedaba callado, no sé por qué uno era así. Y una sola vez pasamos una carta. Yo estaba ahí, en ese grupo, yo no era el líder, para decirle que yo no era, pero sí estaba en el grupo que formamos la carta. Y pasamos la carta para que estamos con una profesora que nos estaba dictando la materia. Y nos dábamos cuenta que esa profesora no nos explicaba bien. Y entonces la profesora vino y carta. Y vio el listado de los firmantes y perdimos, vamos, ganaron los que no firmaron. Y se fue a la universidad. O sea, nos hizo esa maldad. Eso no es así.
Y yo lo que dio fue saber qué es lo que le estaba pasando y mejorar. Pero bueno. Acá por eso uno se abstiene a ver. Eso es el problema Acá uno se abstiene de hacer esas cosas que hacen perder. Sí, pero a mí ya me ha pasado. A mí me pasó en física 1. Nos colocaron a perder a todo el salón, básicamente. ¿A Toque firmó? Sí, profe, me pasó. Profe, ni siquiera Toque firmó. Puso a perder a muchos, aunque no hayan firmado. Pagaron por justos pecadores. Exacto. No, pero sí cuenta de que aquí en la pública, por lo menos yo que fui jefe de departamento, de que los estudiantes van donde jefe de departamento, hablar con él, decirle de lo que está pasando, el profesor no ha dado clase o profesor no sé qué, ya en 2 semanas y el profesor ha venido a clase, ¿qué pasa? No, que no hay profesor. Profe, no crea, nosotros también estamos en un proceso de eso con aspecto financiero. El profesor no ha asistido a 2 clases durante todo el semestre. Y hemos hablado con la jefa de departamento y le han hecho citación y nada, que no se reportó a la reunión que tuvimos ayer. Pero ya ahora Giovanna no está de jefe de departamento. No, está otro jefe de departamento, pero, o sea, hablamos con él ahora y lo solicitamos antes de ayer antes de ayer lo solicitamos para que ayer diéramos la clase. O sea, fuera la reunión, para ver qué metodología iba a utilizar con eso y no asistió yo. Pero yo digo algo. Para la reunión. Pero yo digo algo. Si un profesor existe, hay que cambiarlo, que pone otro. O sea, se debería hacer eso, pero no sé qué norma tienen haciendo ellos. Y este profesor tiene ese defecto, este viene con ese defecto. Entonces también nos dieron la opción de cancelar la materia, imagínense. No, esa opción es la opción viable. Exacto, imagínense, ya se está acabando el semestre y todo. Pues sí, el profesor todavía en la hora y no se repite. No, eso no es justo. Pero lo que dice el compañero, que hay antecedentes de ese profesor. No, sí. Se quiere retirar. Pero es el único profesor de materia. No, eso es falso. Profesor. Yo que fui jefe de departamento, existen muchas personas financieras, una cantidad. No, sí, pero me refiero a lo que nos aparece ahí a la hora de matricular, es el único profesor. Ya. Mira, por ejemplo, Joana dicta sabe de esa materia. Y ella una cantidad de profesores que dictan esas materias. O sea, tienen que buscar un profesor que solucione eso porque es importante. O sea, para el que se dedique a la gerencia de proyectos, constructor y todo eso, que es la mayoría, porque a la gente le gusta esa parte. Yo que me quiero en eso, gerencia de proyectos. Claro, eso yo pienso que todavía hay tiempo de solucionarlo, porque falta todavía más de un mes para terminar el semestre. No, sí hay tiempo. Incluso también los estudiantes propusieron hacerlo extravacacionalmente, o sea, terminar la materia, aunque no vaya en calificación, pero para tener conocimiento, o sea, darlas ahí. Es más, podrían a veces lo hacen en la universidad, que hay materias que quedan pendientes y se extienden más en la época de vacacional y están dictando la materia. Exacto. Horas perdidas las recuperan ahí a veces. Esa puede ser otra opción. Con otro profesor, lógico, porque con ese no va a cumplir. No creo. Bueno, sigamos acá. Miembro estructural. ¿Qué es un miembro estructural? Es un elemento que es parte de la estructura. Por ejemplo, una viga es un miembro estructural. Tú tienes este pórtico aquí. Y en este pórtico existen varios miembros estructurales. Uno son estas columnas y otras son estas vigas que están aquí y estas vigas que están aquí. ¿Por qué no digo que estas 4 vigas? Porque en realidad hay algunas vigas, dependiendo de cómo estén los sismos actuando o las cargas, hay unas vigas que se llaman cargueras y unas vigas que se llaman sísmicas. Las cargueras normalmente, pues si nosotros tenemos aquí unas viguetas que van en este sentido, las cargueras serían estas, porque están cargando las vigas. O sea, estas vigas producen una carga que las reacciones que son de esas vigas de esas viguetas le llegan a estas vigas, mientras que estas vigas son más que todo sísmicas. Sí me voy a entender, ¿cierto? En caso dado de que... de nuevo. Bueno, listo. Existen unas vigas que se llaman cargas y unas vigas que son
sísmicas. Por ejemplo, vamos a dibujar, a tratar de dibujar aquí. Si yo coloco esta, yo no sé por qué a veces sale eso así. Eso es O sea, como un error de programa, ¿cierto? Bueno, estas viguetas, recuerden que las viguetas son vigas más pequeñas que uno tiene que colocar porque en este espacio de aquí hasta acá no para aportar mejor la placa que está encima o la loseta que está encima. Colocas una loseta encima de todo esto, es muy probable que esa loseta que tú estás colocando, que esta loseta, un ejemplo, se te puede deformar demasiado. Mientras que si tú colocas esas viguetas, se te puede deformar así. ¿Por qué? Porque ellos le están aportando rigidez a esa estructura y te mejoran la deformación. Entonces, ¿qué pasa? Esta viga que se llama una viga carguera, ¿por qué? Porque recibe la carga de esta vigueta. Por lo menos, esa vigueta puede ser algo así. Bien. Entonces, aquí esto tengo que borrarlo. Por ejemplo, es que está haciéndolo, no sé por qué lo hace. Vamos a hacer otra cosa aquí. Más fácil borrar esta. Y coloco ahora el apoyo aquí. Por ejemplo, esta vigueta que está aquí viene siendo esta. Y estas reacciones que ven aquí vienen siendo las vigas que están aquí. O sea, esta reacción que está aquí se convierte en una carga aquí. Y así cada una de ellas se llaman cargueras, porque te están cargando la viga. Ahora sí está más claro. Sí, profe, gracias. Entonces, si ellas son las cargas, entonces de este lado, estas se llaman sísmicas, porque no te están cargando nada o te están cargando muy poco. No digamos que porque algo cargan, porque nosotros podemos, pero su función no es cargar. Si yo coloco esta viga aquí, aquí hay una reacción, aquí hay una reacción y esta es carguera y esta es carguera. Pero esta que está aquí, existe un área, toda esta área que está aquí, que si dividimos en la mitad de cuestión, aquí está cargando, ella estaría cargando este sector que está aquí. Lo está cargando. Pero no si era viga carguera, ¿por qué? Porque no está dando las reacciones de las vigas. Listo. También, por ejemplo, si tenemos una cercha, en esa cercha existen, se llama diagonales, que son estas, que son miembros también. O el cordón superior, que es este, o inferior, que es este. Entonces, mejor dicho, en un modelo estructural, sea un pórtico, sea una cercha, sea lo que estás, tú partes los pedacitos, los divides y eso es el miembro estructural. A diferencia, por ejemplo, de muro. Vamos a suponer que aquí esto es un muro, pero es un muro no estructural, esto de aquí está aquí. Esto no sería un miembro, porque no sería un miembro estructural. ¿Por qué? Porque estructural es muro. Pero si es un miembro no estructural, digamos. Bien. Acá nosotros tenemos que hacer algo. Por ejemplo, este elemento que no es ni cercha ni muro, ni cercha ni pórtico, y tenemos que hacerlo de esa forma. Deben un momentito. Me están preguntando algo acá. Disculpen un momentico.
¿Me escuchan? Sí, profe. Bien, bien. Entonces, que aquí nosotros, como ven, están una estructura, la cual no es un pórtico ni una cercha, pero si es una estructura cualquiera, está de esta forma. Y entonces estos elementos también se pueden llamar miembros estructurales. También. Este que está aquí, este que está aquí y este que está aquí. Listo. Viga. Algunos escriben viga de esta forma, ¿cierto? Yo siempre le digo que hay personas que dicen, oye, tú si eres bruto, ¿cómo vas a colocar viga de esa forma? ¿Qué tal? Entonces la persona puede decirle, no, pero es que el bruto eres tú, ¿cierto? Porque estoy hablando en latín, ¿cierto? Pero en realidad viga se escribe así en español, sino que proviene del latín, que es así, que viene se llama carro de 2 caballos. De esta forma. Es un elemento estructural lineal que trabaja flexión. Lo principal de ella es trabajar a flexión. Algas verticales, él se flexiona de esta forma así. Entonces, ese es el concepto de viga. También se tiene como concepto que sea de esta forma, por ejemplo. Que tenga un elemento o una parte muy larga con respecto a las otras dos. L es mucho mayor que B y DH. Eso se puede decir que es viga. Bien. Columna. En latín derivada de columen, sostén o soporte. Es un elemento vertical con presión. Su mayor característica son fuerza y presión. O sea, fuerzas que estén así, comprimiendo los elementos. Mientras que estas son fuerzas verticales que te generen la flexión, como la ven abajo. Bien. Pórtico, espacio cubierto y formado por una galería de columnas y de vigas. Trabajan a compresión y a flexión. Por ejemplo, aquí vemos un pórtico, este pórtico aquí, esta columna, aquí tenemos una columna que no se ve, pero está interna aquí y aquí está esta parte. Fácilmente uno pudo esta de aquí o pudo quitar estas 4 y quedaba un voladizo. Pero de pronto decidieron que no fuera así. ¿Por qué? Sentido arquitectónico. De pronto la persona decidió de que estas estatuas, de esta forma y que se vieran de una manera estética y a la vez funcionaran como columna. Cercha, dime, cuéntame. Profe, o sea, ¿y qué pasaría si se quitan las 2 columnas de la parte trasera? O sea, las 2 que están en el medio. Esta. O sea, no tendría deflexión, o sea, la deflexión no la afectaría, ¿no? O sea, no tu flexión, la columna. Exacto, esas 2. O sea, ellas en realidad no pueden quitarse. Sino cuando yo les digo que se quieran quitar, hablaba en el sentido antes de construirlo. O sea, que no las tuvieron en cuenta y después vieron y le tuvo que dar, aquí en vez de ser una viga de esta forma, la viga tenía que ser más alta. Perdón. O sea, si yo las quito, esto se va fácilmente. ¿Por qué? Porque ella no es capaz de resistir sin ellas, porque diseñada así. Yo cuando decía que se podían quitar, era sentido teórico cuando estás haciendo el análisis, pero ya construido tú no puedes quitarla. O sea, para quitarlas, por ejemplo, tendrías que hacer un trabajo bien grande, por ejemplo, colocar unos gatos aquí por todo este sector, todo esto llenarlo de puro gato aquí y quitarlas. Y después esta viga hacerla más alta para que te pueda gustar de aquí y ya te genere eso. O sea, prácticamente nuevo cálculo donde te dijera exactamente cuánto es. Y de pronto estas columnas tampoco funcionan. De pronto tienes que estas columnas también ampliarlas. ¿Por qué? Porque te va a llegar más carga ahora a ellas. Entonces de pronto colocar unas intermedias, pero tampoco puedes colocarla. Entonces tú dices, bueno, quito todas ellas
y hago otras diferentes figuras o figuras iguales, pero ya más pegadas, por ejemplo. O sea, ya tendrías que hacer un diseño estético complicado porque tú tienes que mantener la parte arquitectónica. Porque si tú te metes con la parte arquitectónica, te puedes meter en un problema porque esto es patrimonio también. ¿Sí está claro? El compañero que preguntó, ¿sí está claro? O los demás, ¿sí escuchan? Sí, profe. Sí, profe, sí. Bien. Cerca. Es una estructura de barras interconectadas en un nodo formando triángulos que trabajan a compresión o a tracción. Recuerden que nosotros siempre tenemos que tener elementos triangulares aquí. Si no tienes elementos triangulares, no es una cercha, obligatoriamente. Y siempre funciona a compresión y a tracción. Si es verdad que esto flexiona, mira que aquí dice flexio compresión, no, pero normalmente uno esa parte de flexión no la tiene en cuenta, sino simplemente compresión y tracción, porque es lo más crítico. Pero sí se deberían diseñar las cerchas también a flexión, pero no se hacen, porque lo más crítico es compresión y tracción. ¿Cómo vino a evolucionar? Miren que empezó en 1930. O sea, casi 5 años más. Menos, perdón. O 20. 90, ¿qué? 92 años. 90 años. Casi 100 años que están trabajando matricial. En 1970 también hubo autores como Collard, Duncan, Agrinder. Turner es el más conocido del matricial, el que dio más a conocer ese método. Y ese método le llaman análisis de estructura. Una de las razones por las cuales este método no fue utilizado completamente antes es por el problema de los computadores. Simplemente, este método necesita muchas ecuaciones. Y si tú necesitas muchas ecuaciones, hacer esto por álgebra lineal es bastante tedioso. No sé si ustedes cuando vieron álgebra lineal, ¿cuál era la matriz a mano? ¿De qué dimensión más grande? ¿De cuánto? A mano de 4x4 y era trabajosita. Imagínense, 4x4 en matricial. Acá en el 4x4 eso no es nada. Es lo más sencillo que se puede hacer. Es más, ni siquiera 4x4. Lo más sencillo es 6x6. Por eso, pero para lápiz ya es otro cuento, bro. La lápiz ya casi era difícil. No, por eso digo. Por eso es que mira lo que dice el autor. Una de las razones por las cuales este método no fue completamente desarrollado y utilizado antes se debe a que este conlleva la solución de grandes sistemas de ecuaciones algebraicas. Aún para una pequeña y simple estructura, ecuaciones a resolver es de tal magnitud que su solución sin el concurso de un computador era muy extensa. O sea, por este método no era... O sea, ¿cuándo se creó el primer computador? ¿Sí se acuerdan del primer computador? Creo que el primer computador... Me acuerdo y era el grande de una... Proyecto ENIAC. Construyó en 1943. Que era con tubos al vacío, que no sé. Yo todavía me acuerdo de eso porque eso lo di en el colegio. Y eso, 1943, y estamos hablando de 1900. O sea, la persona que hizo este matricial sin computador era un teso. Porque imagínense, es matrices a mano y en teso. Bueno, el álgebra lineal, ya así como dice uno de los precandidatos, todo está en Google, ¿cierto? El álgebra lineal, ¿cuándo se? 1800. Entonces 1843 y es 1930, bueno, ya sea el álgebra lineal. El que lo creó. Creo que fue Collard. Creo que fue el primero. Pero él se dio cuenta que eso era una locura. O sea, eso era demasiado complejo. Entonces él de pronto no logró sino sentar las bases y todo eso. Duncan también.
Y de pronto ya la época de Turner, que fue en 1970, ya en 1970 sí había computadores, pero miren los computadores que había. Esto era un simple computador. ¿Qué es lo que decía? Era de grande de un cuarto, computador. Imagínate. Esto, ir a un computador. Eso era una computadora así, ¿cierto? Para hacer pocas cosas. Todo lo que, mira todo para un solo computador. Demasiado. Y un poco de cosas. Bueno. Entonces, bueno, ya se solucionó el problema con los computadores. Método de elementos finitos o MEF. Por eso se llama MEF, método de elementos finitos. Una solución numérica aproximadamente sobre una estructura. ¿Por qué se dice que es aproximada? Porque realmente ningún método de análisis estructural es exacto. Si alguien lo conoce, bueno, que me lo diga, pero ninguno es exacto. Hay unos que tratan de ser más aproximados posibles. Por ejemplo, los métodos que se usan, por ejemplo, el profesor Carlos Millán, en el de doctorado y de maestría, él utiliza unos métodos que esos métodos son como más reales, pero no llegan nunca a ser exactos, pero sí bastante aproximados. Son métodos que parten de cosas como cómo se mueve la mesa, cómo se mueve cómo se mueve una hormiga, cómo se mueve una luciérnaga, cómo se mueve, cómo caminan hormigas o las abejas, cómo hacen su movimiento, cómo se hace un calentamiento, un precalentamiento, un enfriamiento de un material. Sí. Sabiendo la realidad del mundo, vienen y se aterriza la estructura. Dicen que esos métodos son los métodos que van a utilizarse de poco. Y ya nos vamos a olvidar de elementos finos, todo eso. Porque las cosas se deben ver como la naturaleza. Bueno, eso es lo que se dice. Ya no ha llegado a eso. Aunque tiene hace ratico ya trabajando, prácticamente es como este. Miren que este método, desde esta época, 1930, y necesitamos hasta 1900 usarlo bien con unos computadores. Lo mismo ya viene hace ratico, pero se tiene inconvenientes también. Bien. Elementos finitos dice, permite obtener una solución numérica aproximada sobre una estructura sobre el que mida ciertas ecuaciones diferenciales que caracterizan el comportamiento físico del problema, dividiéndolo en un número elevado de elementos finitos. Dentro de cada elemento distinguen una serie de puntos representativos llamados, por ejemplo, vamos a colocar aquí elementos finitos. Por ejemplo, aquí se observa bien. Los elementos finitos vienen siendo todos estos triángulos que ven aquí. Los nodos vienen siendo la intersección donde están los triángulos. Si tenemos una carga tal, ¿dónde creen ustedes que está el mayor problema de ese elemento? ¿Dónde está? En el tarot rojo, ¿no? Correcto, donde está lo rojo. O sea, normalmente está lo rojo 29.99%. ¿Por qué digo así? De pronto el autor de Necio dijo, no, el rojo es lo mejor. Yo prefiero lo azul problemático. Y entonces, ¿tú qué debes hacer? En el programa que vas a utilizar, primero mirar las escalas de colores. Escalas de colores, tú vienes y defines. Se ha acostumbrado de que el rojo siempre es el del problema. Ahí en el rojo hay que atacar. Por ejemplo, miren este. En esta partecita, probablemente aquí es donde va a fallar la estructura. Aquí. Entonces hay que buscar la forma de mejor. Mira estos azules. Están perfectos. Los blancos están súper perfectos. Por ejemplo, aquí. ¿Esto qué ustedes qué es? ¿A qué se les parece? A una playa. Bueno, puede ser, pero para mí más bien que ahí están aplicando calor, profe. También puede ser. Profe, es un impacto de bala. Bueno, miren todo lo que pueden decir ustedes. Y
Yo lo veo como otra. No sé si lo que yo estoy diciendo, lo que vea es cierto. Me tocaría buscar la página. Pero yo lo veo como suelo. Esto es un suelo, esto es un estrato de suelo. Esto es un estrato de suelo y esto es estrato de suelo. Que debido a una carga que está aquí, debido a una cimentación o un edificio que está aquí, eran estas cargas. Por ejemplo, aquí en este lado, como no hay cargas arriba, esto está azul. ¿He escuchado lo que se llama bulbos de esfuerzo? En suelo, no. ¿Qué cosa, profe? No le entendí bien. Sí, los bulbos. ¿Sí lo han escuchado? ¿Cómo? ¿Sí han visto esto en suelo? Sí, profe. Bueno, Sí, pero esos bulbos de esfuerzo que ustedes ven aquí, por hacerlo, y se dan cuenta que, mira, que llegan hasta por acá estos estratos, que se supone que aquí no debe llegar nada, pero sí llega por los bulbos de esfuerzo. Mira, meterse en estos lados de aquí. Así es, esta cercha, miren esta cercha. Seguro que aquí hay una carga muy grande que me está generando un rojo aquí. O de pigmento es muy delgado o el material menos que los de acá y por eso tienen problemas. Estos de acá abajo. O sea, aquí hay que buscar estos puntos porque si no, ahí es donde te va a fallar la estructura muy probablemente. Aquí también ustedes ven cómo se desplazan esos elementos. Aquí también pueden más. Aquí miren que en esta partecita donde están los problemas, en los rojos. Tuvo una viga con unas cargas aquí. Siempre en donde están las conexiones, donde están los problemas normalmente. Este generó un problema y este también. Y aquí vela. Este de aquí parece que estuviera bien. Porque lo máximo que el amarillito que está aquí. Y el verde. Miren que del azul pasa a el amarillo y después el amarillo. Pero no llega rojo. Entonces este elemento está bien. Miren este. Esto parece un carro, ¿no? El comportamiento de un carro. Ahí están unos peces donde tienen más problemas. Bueno, aquí sí está un carro con los problemas acá más que todo. Aquí está otro elemento. Y así tú puedes conseguir. Bueno, este está. Porque aquí está. Aquí están unas viguetas. Miren estas viguetas aquí en este sentido. Todas estas son viguetas. Entonces ustedes miran. Entonces las cargas apuntan aquí. Y en estos punticos rojos son los más problemáticos. Que es donde están los apoyos. En este caso, este ejemplo. Y aquí están unos azules. Hay que definir eso. Vamos a ver si vemos otro por aquí. Esta está interesante. Una viga en su estado normal, tipo metálico, de sección C. Pues la figura aquí es C. Y miren que ante cargas, miren cómo están los colores aquí. Y estos puntos generan problemas. Esto ya es una forma de cómo están los colores aquí. Bueno. Y así diferente, le finito a una mano, a lo que quieras, en electrónica, en mecánica, donde quieras. Bien. Entonces, esos son los elementos finitos. Ahora, análisis de elementos finitos FEA. Desde su enfoque matemático de análisis numérico y cálculo variacional se obtienen aproximadas para sistemas. Miren que siempre son aproximadas. Desde el punto de vista ingenieril se origina como el método de análisis estructural de matrices de desplazamiento, cual surge como una variante apropiada para computadores, o sea, para que se utilicen con los computadores. Ecuaciones de equilibrio, vamos a mirar la parte estática, con consideraciones aplicables, se aplican a cada elemento se hace individual cada elemento en un total, en un porte, se dividen en vigas, se dividen en columnas y después se unen a nivel de porte. Entonces hay los sistemas de ecuaciones se resuelven para valores desconocidos, usando técnicas de álgebra lineal, siendo un método, la predicción de esos métodos
puede ser mejorada, refinada, sintetización del modelo o usando más elementos o nodos. O sea, lo que están diciendo aquí es, por ejemplo, con un elemento finito, este elemento finito aquí, bueno, vamos a dejarlo como estaba, que sí. Este elemento finito, como lo ven aquí, si es en más cuadritos, el comportamiento es mejor. Mira, aquí está un edificio con elementos finitos, puro cuadrito aquí. Y si estos cuadritos los haces más, el comportamiento sería mejor. Y puedes saber dónde está realmente la falla. Entre más pequeños los elementos. Eso es lo que quiere decir ahí el autor. En elementos finitos existen. Si son barras, armaduras, son de esta forma. Solamente vamos a mirar tensión o compresión. Vigas, miramos la parte de tensión y compresión, la parte de cortante y la parte de momento. Si miramos o plate, que son membranas o placas, shale es membrana y plate es placa, tenemos que mirarlo de esta forma. Cada nodo como aparte. Así con este sería el elemento finito. O si es un sólido, ya no lo miramos como un área, sino lo miramos como un Q. Y cada elemento sería, cada nodo tendría su componente en X, su componente en Y, su componente en Z, en 3D. Mientras estas son una dimensión, estas son 2 dimensiones, estas son 3 dimensiones. Estamos acostumbrados a hacerlos en una dimensión, los elementos. Elemento finito tipo viga. Existe una realidad que debemos transformar a una representación matemática. Por ejemplo, la realidad es que existe esto así. Y la matemática es. La realidad es un pórtico así, pero la matemática es una matriz. O sea, la matriz es esto matemático de algo que tú ves en la realidad, una viga, un pórtico o una columna. Si recuerdan el concepto de matriz lineal, es una disposición ordenada de números colocados en m filas y n columnas. Y entonces tenemos A1 hasta AE. Por ejemplo, si tenemos m filas y n columnas. Aquí un resumen de álgebra lineal para que ustedes recuerden, si de pronto no se acuerdan. De matrices. Por ejemplo, C igual a por... Este es A y este es B. Recuerden, para multiplicar A por B, uno dice A1 por 1 hasta A1N, 1N, por B1N, perdón. Y así. Y formas una matriz C que viene de A por B. Ahora existe algo que se llama matriz traspuesta. Sí, ¿se acuerdan de haber escuchado eso en la escuela? Bueno. Una matriz traspuesta se obtiene cambiando ordenadas filas por las columnas. Por ejemplo, tenemos la y decimos la traspuesta de A viene siendo este A21 lo vuelves aquí, este A12 lo vuelves a filas, esta fila la vuelvo esta columna la vuelvo una fila, está aquí. Esta la vuelvo esta y esta la vuelvo. Si tú dices la traspuesta viene siendo la misma matriz. O aquí tenemos un ejemplo más sencillo, 2, 1, 3, 2, 1, 3. 3, 2, 5, 3, 2, 5. 0, 0, 6, 0, 0, 6. ¿Alguien va a preguntar algo o no? Sí, profe. Bien. Seguimos. Ahora matriz inversa. ¿Sí se acuerdan de la matriz inversa? Sí, profe. La matriz inversa es más complicadita. Porque mire que para hacer una matriz inversa debemos hacer a la matriz A le sacamos la adjunta. A la adjunta de la matriz A le hacemos la traspuesta. Y a eso venimos y le sacamos el determinante. O sea, dividimos todo eso entre el determinante de A y termina dando la matriz inversa. Entonces te dirán, no, inversa es muy complicada. ¿Para qué la vamos a hacer? No, eso no es complicado. Igual nosotros no vamos a hacer esto a mano ni en la álgebra lineal. Ya ustedes hicieron eso a mano. Ya ustedes lo hicieron en algún momento.
Ahora simplemente es utilizar un programa, caso Excel, que vamos a utilizar, y el SAP para verificar, y simplemente le el comando de inversa, el comando de esta, y el mismo programa, el mismo Excel se encarga de hacerlo. Pero es recordar de dónde venían. Sí se acordaban de que existía la junta y todo eso. Sí, profe, determinante, todas esas cosas. Bueno, listo. Ahora, matriz ortogonal. ¿Qué es una matriz ortogonal? Es una matriz cuadrada de n por n, porque a veces nosotros necesitamos matrices ortogonales. Sobre todo inicial, nosotros manejamos siempre las matrices ortogonales. Porque si no manejamos matrices ortogonales, no se puede resolver el problema matricial. Y normalmente son ortogonales porque siempre van a haber el número de filas y el mismo número de columnas por el tipo de método que se utiliza. O sea, él nació de una matriz ortogonal. Entonces, esa matriz ortogonal, como toda matriz, tiene sus coseros directores y todo eso. Pero se puede decir que A por la traspuesta de A es igual a la idéntica. Sí son matrices ortogonales. La matriz A por la traspuesta de A es idéntica. Bien. Ahora, el sistema de ecuaciones que vamos a trabajar es A, o yo le llamé CX igual a, donde C es la matriz de coeficientes, X es la de las incógnitas, o sea, calcular, y B es la de términos independientes. Entonces, simplemente nosotros esta matriz la multiplicamos previamente por C a la y C menos 1 por C me da la idéntica. Y acá queda C a la menos. Entonces, simplemente la idéntica por X da aquí la inversa de C por B. O sea que si nosotros vamos a hallar los resultados, simplemente es la inversa, la matriz de coeficientes multiplicada por los términos independientes. Eso lo manejamos en álgebra lineal. Y acá simplemente Excel. El método aplicable a estructuras formadas por barras que se comportan de forma elástica y lineal. Miren que estamos elástica y lineal. Simplemente en esta parte. Donde decimos que F igual a K por U o F igual a K por delta. O normalmente uno empieza como F igual a K por X. Pero aquí mi X sería delta o U, que es lo mismo de deformación. Este sería el desplazamiento de la deformación. Parten de ahí. De lo mismo de ley de Hooke. Bien. El método consiste en asignar a la estructura barra matemático llamada matriz de rigidez, lo que habíamos llamado, el cual relaciona los desplazamientos de un conjunto de puntos de la estructura llamados nodos, fuerzas exteriores que son necesarias aplicar. Esta es una exterior que se va a aplicar. Esta que está aquí. Y simplemente la vamos a igualar a la matriz de rigidez de pórtico por el BT desplazamiento de ese pórtico también. Entonces siempre vamos a hacer fuerzas exteriores es igual a matriz por desplazamiento. Existen varios tipos de acciones. Recuerden en física, ve lo que se llama acción y reacción. Acción sería las cargas gravitacionales, cargas muertas, cargas vivas, vientos, los sismos. En el suelo tenemos asentamientos o elevaciones, o sea, el suelo puede hacer elevar una o puede hacer hundir una estructura. Existen grietas, existen flechas o deformaciones, existen derivas, son la diferencia de altura tenemos un edificio, por ejemplo, y las derivas las medimos de la siguiente forma. Por ejemplo, un edificio así. Entonces se deforma un ejemplo así. Un ejemplo que se deforma así. Esto que está aquí es un desplazamiento de este piso. Este es el desplazamiento de eso. Entonces uno dice que la deriva es igual al desplazamiento
superior menos el desplazamiento del piso inferior entre la longitud entre pisos. O sea, si este es 2, este sería el 2, este sería el 1, y este sería la longitud 1, sería este aquí. Entonces, la deriva viene siendo desplazamiento entre pisos de ese entrepiso que tenemos ahí. También existen vibraciones. Vamos a suponer que tú tienes por ejemplo, un equipo el cual se mueva mucho. Entonces, esa es la. ¿Qué preguntas hay al respecto? ¿Todo claro? Sí, profe. ¿Y los demás? Claro, profe. Bien. Sí, profe. Listo, bien. A ver aquí de pronto si alguien escribió. Esto escribieron que es. Ah, lo de Google Maps y lo otro que es Denilson. ¿Una imagen de qué? A veces yo no abro esas imágenes porque a veces sin que, no es que el estudiante mandó eso, sino se mandó y era un virus. A veces uno se abstiene, pero de pronto está mandando algo que es importante. Bien, la rigidez K relaciona las fuerzas nodales de los nodos equivalentes FI y de desplazamientos delta de I sobre los nodos de la estructura mediante la siguiente ecuación. O sea, estas se llaman las fuerzas externas. Y estas son las reacciones que tiene la vida. Fuerzas externas y reacciones. O lo que es acción-reacción. O sea, el F se divide en acción y reacción. Y esta es la matriz de rigidez de ese pórtico, de ese elemento, y los desplazamientos de cada uno de los nodos, del nodo 1, el nodo 2 hasta el nodo N. De los grados de libertad de cada uno de ellos. Otra forma que podemos ponerla es de esta forma, general. Todas las F con sus grados de libertad, ahora les voy a explicar cuáles son los grados de libertad, y la rigidez de cada uno de ellos con los desplazamientos. Entonces, F igual a K por delta. Aquí de pronto se puede observar más cómo se explica el método, que es, estas son las cargas conocidas. ¿Cuáles son las cargas conocidas? Por ejemplo, nosotros tenemos una carga muerta, 10 kilonewton por metro, es una carga conocida. Nosotros tenemos un viento que aplica una fuerza por kilonewton, listo, conocido. Un sismo de tanto, bien conocido. Pero este es las reacciones de los apoyos que no conocemos, por ejemplo, unos empotramientos, unos rodillos, ellos tienen sus reacciones que no conocemos. Entonces, por ejemplo, aquí en esta parte tenemos conocidos y desconocidos. Aquí esta parte sería toda conocida, depende de el modo de elasticidad, como lo van a ver, movimiento de inercia, del área de la sección transversal, son propiedades geométricas y propiedades mecánicas que o por lo menos se conocen inicialmente y va tanteando hasta llegar al resultado, pero es un dato inicial. Sea el definitivo o no es un dato. Y los desplazamientos, existen desplazamientos desconocidos y desplazamientos conocidos. ¿Cuáles son de los desplazamientos conocidos? Son los que están en los apoyos. Por ejemplo, si yo tengo un empotrado, los desplazamientos son conocidos porque giro 0, desplazamiento 0 en X y en Y. Ahora, si tengo un apoyo en un articulado, desplazamiento en X 0, desplazamiento en Y 0, giro desconocido. Si tengo un rodillo, desplazamiento en X desconocido, desplazamiento en Y conocido y giro desconocido porque no sé cuánto vale el test. ¿Sí está claro eso ahí? ¿Alguna duda? Vamos bien. Sí, profe. Entonces, miren cómo solucionamos el problema. Ahorita, como lo dijimos, CX igual a B sería como KU igual a F. En el caso de nosotros acá. Nosotros habíamos hecho X igual a C a la menos 1 por B.
Entonces, ese X viene siendo formaciones. Nosotros lo que vamos a calcular son cómo se forma cada punto de la estructura. Eso es desconocido. Y es igual a la inversa, o sea, la inversa de una matriz de rigidez por las cargas conocidas. Estas serían las cargas conocidas. Esta es la matriz de rigidez. Ya, mira que ya no se llama K, sino KE. Es una matriz reducida. En realidad, les soy sincero, el E no sé de dónde. Siempre he tratado de buscar de un calibre E y no he podido conseguirlo. Eso debe venir del inglés o del italiano, no sé. ¿Dónde salió esa parte E? Porque en realidad es reducida. Y si es reducida debería ser R. Pero ajá. Ese KE significa una K que está reducida. Por ejemplo, si esta K es de 12 por 12, esta matriz puede ser un 6 por 6 o de 7 por 7, no se sabe. Dependiendo del tipo de apoyo que tengas, así tú lo defines. Entonces, estas son cosas conocidas. Entonces, dos cosas conocidas te dan una cosa desconocida. Y los podemos calcular. Grados de libertad. Los grados refieren al número de libertades que tiene un punto en una barra. Por ejemplo, un punto puede desplazarse en X a la derecha, arriba, abajo, en Z de esta forma, afuera, momento alrededor del eje Z, alrededor del eje Y, alrededor del eje X. Puede hacer todo eso. Si estamos en 2D y tenemos un empotrado, tenemos unas reacciones como las ven aquí. Y si tenemos reacciones así, los grados de libertad, ninguno. O sea, grado de libertad, puedes tener grado de libertad. ¿Por qué? Porque está restringido. Y si está restringido, no tienes libertad. Es como el que está preso. El que está preso no está libre, está preso, está en su cárcel. Nosotros estamos libres. ¿Por qué? Porque no estamos en una cárcel. Aunque hay personas que dicen, no, yo estoy peor que, pues estoy en mi casa, que en mi casa no pasan peleando, prefiero estar en la cárcel. Hay otro cuento diferente. Pero es en realidad libre porque puede salir a donde quiera, entre comillas, ¿cierto? Entonces, un empotramiento, unas restricciones que te producen unos grados que son ninguno. Mientras que si tienes un apoyo simple, donde tienes una reacción en Y, ¿qué te permite hacer? Si estás en un articulado, él te permite que se mueva en esta dirección. Perdón, él te restringe que se mueva en esta dirección, por lo tanto, en esta dirección, por lo menos si X es la restricción, Y puede desplazarse y también puede. Aquí, por ejemplo, tenemos un elemento como una viga. Esa viga, tú la o la numeras en un punto aquí inicial y en un punto final. El punto él tiene. ¿Cuántos grados de libertad? 6. ¿Por qué? Se puede mover en X, se puede mover en Y, se puede mover en Z. Puedes girar en X, puedes girar en Z. Y así también este. Son 2 libertades. Un punto tiene 6 grados de libertad. Pero un elemento tiene 12, porque sería el inicial y el final. Bien. Y tomamos como momentos antihorarios positivos aquí. Bueno, partiendo de que X, hay gente que le gusta el X al Z y el Z sería el X. Hay gente que trabaja de esa forma. A mí me gusta más trabajar como el X, el Y que es lo normal que trabajamos en 2 dimensiones, y el Z hacia afuera. Y eso es de cada quien. Entonces, nosotros podemos decir que del espacio podemos pasar al plano. Si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 aquí y estamos en el plano solamente tenemos el X, el Y tenemos el momento. Recuerda, como si tuviéramos reacción X, reacción Y y momento. 3 que necesitamos si tuviéramos un empotrado, un ejemplo. Y de este lado tendríamos el 7, el 8 y el 12. O sea que pasamos hasta la matriz de 12 por 12, vamos a tener una matriz de 6. Sí, vamos bien ahí con respecto a esa parte. Vamos bien. ¿Alguna pregunta? Oh, claro. Y de maneras, estos documentos están en la plataforma
y me gustaría que lo descargaran y como mañana no hay la clase, lo vayan leyendo, lo vayan mirando, para la clase tengan preguntas, tengan alguna duda, porque ahí está la parte teórica. El ejercicio, después es probable que en la próxima clase, el martes que viene, ejercicio. Bueno, aquí están la convención de los signos y los conceptos. Por ejemplo, grados de libertad son estas flechitas que ven aquí ustedes. Si está en X, sería esta flecha aquí, en Y en esta, o un giro, lo trabajamos así. El elemento se trabaja como un círculo. Normalmente yo lo trabajo en triángulo, pero se puede trabajar como un círculo. Y los nodos se trabajan como un cuadrado, normalmente. Entonces, mira, aquí está los cuadrados que son los nodos y los círculos que vienen siendo los elementos. La dirección de la barra siempre va de la parte inicial a la parte final. Y la barra, entonces, aquí. Si yo coloco este sentido aquí, entonces este sería el nodo inicial, el nodo final. Y así sucesivamente. Existe algo que se llama coordenadas locales y coordenadas globales. ¿Cuáles son las coordenadas globales? Las coordenadas globales son el X a la derecha, el arriba y el Z hacia afuera. O sea, eso es lo que normalmente nosotros manejamos. Uno hace X así, Y así y Z así. Eso es lo normal que nosotros manejamos para las coordenadas X, Y y Z. Pero a nivel local es diferente. A nivel local nosotros tenemos que ver el set de elementos. Y existiría un X local que va en el mismo sentido del elemento. Existe un Y local que va perpendicular al elemento. Y existe un momento antihorario. Si ustedes ven, el momento y el momento se vienen. Los momentos no dependen de si es local, pero las fuerzas sí dependen. Dependen de global o local. Las locales están en minúscula y las globales las trabajamos en mayúscula. Entonces, esto es una serie de casos que yo no se los puedo dar rápidamente porque la hora, prácticamente nos pasamos un minuto más bien. Entonces, estos casos los puedes ir leyendo y tengo que decírselos mitad. Son varios casos que hay que... El método parte de esos casos, de esos 6 casos. Y después hacemos los grados de libertad, los metemos aquí y la matriz de rigidez de una viga. Miren todo lo que tiene. Modo elasticidad, área de sección transversal, longitud e inercia. Y si lo de una cercha, ya les voy a explicar aquí. Cosenos directores. Después viene la parte de una degradación. Después la rigidez local y global. Cómo lo hacen en algunas partes. Aquí élisis, acción y respuesta. Después viene la secuencia, cómo se va a hacer. Estos son los 6 pasos normalmente, pero yo los trabajo como 25. Los paso yo a 25, pero que son más sencillos, paso a paso. El procedimiento, aquí está. Calcular las deformaciones. Y aquí es si son partidas. En el ejercicio que le coloqué de matricial, ¿solamente son cargas actuales o hay cargas distribuidas también? ¿No se acuerdan? O el ejercicio que venimos trabajando. Sí. Distribuida y el peso propio. Entonces hay que darle la carga de repartida. Normalmente esto de carga repartida no se explica en matricial normalmente, pero yo tengo que hacerlo porque realmente ustedes lo necesitan porque para eso. Y también existe, y ya se convierten en 32 pasos, se aumenta un poquito más, pero no hay inconveniente. Hay pasos que dice del 1 al 18 son iguales. Y después sí, sale diferente el 19 para adelante. Aquí están las tablas que son las mismas. Y aquí es deformaciones acortantes. Les voy a explicar con deformaciones acortantes y vamos a hacer un ejercicio donde se incluyan